Nunca pensé que contaría esto, y la verdad todavía me tiemblan las manos al recordarlo. Soy camionero desde hace 15 años. He cruzado nevados, selvas y desiertos, he dormido en carreteras solitarias y he visto accidentes que cualquiera llamaría pesadillas. Pero nada se compara a lo que viví una madrugada en la ruta hacia Potosí. Era invierno. El frío te mordía los huesos incluso dentro de la cabina. Había salido tarde de Oruro con un cargamento de herramientas industriales, convencido de que llegaría a destino antes del amanecer. La carretera estaba casi vacía, solo el rugido de mi motor y el viento colándose por las rendijas. A eso de las 3 de la mañana la radio comenzó a crujir. Una estática rara, intermitente, como si alguien intentara sintonizar desde el otro lado. Giré el dial, buscando alguna emisora local para mantenerme despierto, y por unos segundos juraría que escuché un susurro, una voz femenina que decía mi nombre. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. No era raro. A esas horas, la soledad de la ruta puede hacerte escuchar cosas. Apagué la radio para no distraerme y seguí conduciendo. Unos kilómetros más adelante, justo en una curva cerrada que todos los choferes conocemos como la curva muerta, vi a alguien de pie al borde de la carretera. Una mujer. Llevaba un vestido blanco que ondeaba con el viento, y el cabello negro le cubría la mitad del rostro. Estaba descalza, bajo un frío que haría tiritar hasta al más duro. No levantaba la mano, no hacía señas, solo estaba ahí, mirándome. Mi instinto me gritó que no me detuviera, pero algo más fuerte me obligó a frenar. No sé si fue lástima, miedo o una fuerza que no podía resistir. Bajé un poco la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella no respondió. Solo subió al estribo y sin pedirme permiso abrió la puerta y se sentó a mi lado. No olía a nada, ni perfume, ni sudor, ni tierra, era como si no existiera. ¿A dónde vas?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Ella giró la cabeza lentamente y me miró. Tenía los ojos negros, sin brillo, profundos como pozos. Y sonrió. A donde tú me lleves. No sé cómo logré seguir conduciendo. El aire en la cabina se volvió helado, tanto que mi aliento se veía. Miraba de reojo, y ella no parpadeaba, no se movía. Tenía las manos apoyadas sobre las piernas, rígidas, como si fueran de piedra. Intenté encender la radio otra vez para romper el silencio. Lo que salió no fue música ni noticias. Fue un lamento. Una voz de mujer, llorando y gritando, mezclada con estática. Bajé el volumen de golpe. La pasajera seguía sonriendo. «No te preocupes», dijo. «Siempre lloran». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté su nombre. Ella respondió algo que no entendí. Era un murmullo, como si viniera de muy lejos, y al mismo tiempo lo escuché dentro de mi cabeza. La carretera se alargaba interminable. Cada kilómetro parecía repetirse. Pasaba el mismo letrero oxidado, la misma curva, la misma roca al costado. Miré el reloj. Habían pasado 20 minutos, luego 30, luego 1 hora, pero yo seguía atrapado en el mismo tramo, incapaz de salir de ahí. Entonces la vi de nuevo. Afuera, una figura blanca parada en la cuneta. La misma mujer. Exactamente igual. Pero yo tenía a otra sentada a mi lado. Me mareé. Quise frenar, pero la mano de la pasajera se apoyó sobre la mía en el volante. Estaba helada, rígida, y con esa misma sonrisa susurró: «No mires afuera, concéntrate en el camino». El corazón me golpeaba las costillas. Me di cuenta de que el marcador de gasolina bajaba como si el tanque estuviera con un agujero, y el motor rugía cada vez más pesado, como si arrastrara toneladas de sombra. En el parabrisas comenzaron a aparecer marcas, dedos que se arrastraban desde adentro del vidrio, aunque yo no los había puesto. Eran huellas de varias manos, todas pequeñas, todas presionando. No sé cuánto aguanté. En algún punto me atreví a mirar de frente a la mujer, y juro que ya no tenía rostro. Solo una mancha oscura,
un vacío que me absorbía la vista. El camión se apagó de golpe. Luces, motor, todo. Quedamos en silencio absoluto, en medio de la nada. Ella me miró otra vez. Ahora sí tenía ojos, pero eran decenas girando y abriéndose en su cara como bocas hambrientas. Y habló con todas esas voces, unas de hombre, otras de niño, otras de anciana. Siempre recogemos a los que conducen solos. Nadie cruza esta curva sin pagar. Intenté abrir la puerta, pero no pude. Estaba sellada. Quise gritar, pero mi voz se ahogó. Y entonces sentí que algo subía desde la parte trasera del camión. Pasos, garras, cuerpos arrastrándose hacia la cabina. El último recuerdo que tengo es de esas manos frías sujetándome por los hombros, y esa sonrisa sin labios acercándose a mi cara. Desperté al amanecer, con el camión estacionado en la cuneta, el motor encendido y el tanque lleno como si nada hubiera pasado. Estaba solo, o al menos eso parecía. Cuando llegué a destino y abrí la caja para descargar, los obreros se quedaron pálidos. Dentro de la carga había marcas de dedos, como si alguien hubiese rascado el metal desde adentro, y entre las herramientas hallaron un mechón de cabello largo, negro y húmedo. En la carretera vieja que conectaba los pueblos mineros del altiplano con las ciudades del valle, los camioneros hablaban siempre en voz baja. No era por respeto, sino por miedo. Esa cinta de asfalto cuarteado, bordeada de precipicios y desiertos interminables, cargaba con demasiadas historias para ser ignorada. Camiones que nunca llegaban a destino. Choferes hallados muertos al volante con el rostro congelado en un gesto de horror. Luces que perseguían a los viajeros en mitad de la noche. Nadie quería conducir allí, pero a veces el trabajo no dejaba opciones. A Ernesto le tocó una de esas noches. Era un camionero curtido, de más de 20 años en la ruta, que había aprendido a no temer a tormentas, derrumbes, ni a los caminos de tierra sin fin. Pero aquella noche de julio, con el frío cortándole la piel y el viento aullando en los cerros, sintió una incomodidad que no podía explicarse con simple cansancio. Llevaba una carga de maquinaria hacia Oruro y debía cruzar el tramo maldito de madrugada. Sus colegas lo habían advertido. Si puedes, espera hasta mañana. Esa carretera no se cruza de noche. No hay tiempo, respondió él tercamente. El cliente quiere el envío temprano. Apenas apagó la radio para concentrarse, el silencio de la cabina se volvió insoportable. Afuera, la luna iluminaba las laderas desnudas, y en cada curva los faros parecían arrancar sombras de las rocas. La aguja del reloj marcaba las 2 de la mañana cuando se dio cuenta de que la aguja de la gasolina había descendido más de lo normal. El tanque estaba lleno antes de salir, pero ahora indicaba medio. Ernesto frunció el ceño, golpeó el tablero, pero la aguja seguía descendiendo lentamente, como si algo invisible estuviera bebiendo del motor. «Tonterías», se dijo. «Solo está fallando el medidor». Apretó el volante y siguió adelante. Unos kilómetros más tarde, la niebla se levantó de golpe, como si hubiese estado aguardando en un recodo. Era espesa, densa, imposible. Ernesto apenas podía ver unos metros delante, pero algo se movía en ese velo. Siluetas largas, erráticas, que parecían cruzar la carretera. Frenó de golpe, creyendo que eran animales. El chirrido de los frenos cortó el aire, pero no había nada, solo el humo blanco que se deslizaba alrededor del camión. Fue entonces cuando lo escuchó, un murmullo bajo como un coro lejano. Voces humanas que hablaban todas al mismo tiempo. Eran susurros que no provenían de la radio ni del viento. Parecían venir del suelo, de la carretera misma. El camionero tragó saliva, giró el retrovisor, y su corazón se encogió. Detrás, en la caja del tráiler, había figuras paradas, oscuras, delgadas, inmóviles. No podía distinguir rostros, pero sí veía sus brazos extendidos, como si quisieran alcanzarlo. «¡No puede ser!»,
Gritó arrancando de nuevo. El motor rugió y la niebla se abrió en un pasillo irregular. Pero las figuras no desaparecieron. Cada vez que miraba por el espejo, ahí estaban montadas en su carga, aferradas como si el camión fuera suyo. Ernesto no sabía cuánto tiempo condujo así, con el corazón desbocado y las manos sudorosas en el volante. Las voces no se callaban, crecían, repetían frases en un idioma que no entendía. Hasta que, de pronto, escuchó un murmullo más claro, justo en su oído derecho como si alguien estuviera sentado a su lado. «Devuélvenos». El camionero casi pierde el control. Giró la cabeza de golpe. El asiento del copiloto estaba vacío, pero aún caliente, como si alguien acabara de levantarse. «¡Basta!», rugió, pisando el acelerador. El velocímetro superó los 100, los 120, los 140. Pero cuanto más corría, más pesada se volvía la cabina. El aire se espesaba, el motor bramaba como si arrastrara toneladas de más. Y entonces lo comprendió. Los estaba llevando consigo. Recordó con un escalofrío una vieja leyenda de la ruta. Camioneros que cargaban sin saberlo a los muertos de accidentes pasados, almas errantes que no aceptaban haber quedado en el olvido. Todos los que desaparecieron allí, los que murieron sin entierro ni despedida, buscaban un vehículo para volver. El miedo lo desgarró por dentro. Ernesto quiso rezar, pero la garganta no le respondió. El parabrisas se llenó de manos marcadas en la humedad de la niebla, palmas aplastadas contra el vidrio como si alguien estuviera presionando desde afuera. El camión entero crujió. De pronto, un niño apareció en mitad de la carretera. Pequeño, delgado, con un abrigo raído. Ernesto frenó con todas sus fuerzas, chirriando sobre el asfalto. El camión se desvió y quedó atravesado en medio de la vía. El niño no se movió, solo lo miró y sonrió. Esa sonrisa no era humana. Era una mueca estirada, imposible, que le partía el rostro en dos. El niño levantó una mano y señaló hacia atrás, hacia la caja del camión. Ernesto volteó lentamente, sabiendo que lo que vería lo marcaría para siempre. La carga ya no estaba. La maquinaria había desaparecido. En su lugar, docenas de cuerpos estaban apilados, huesudos, con los ojos hundidos en sus cráneos. Todos lo miraban, y entre ellos, uno extendió un brazo, invitándolo a unirse. La última cosa que se escuchó esa noche en la carretera fue el rugido del motor intentando escapar, seguido de un silencio absoluto. Al día siguiente, otro camionero halló el vehículo vacío, detenido a un costado del camino. El tanque seco, el parabrisas cubierto de huellas, y en el asiento del conductor solo un abrigo arrugado. Ernesto nunca apareció, pero desde entonces, quienes se aventuran por la ruta dicen que si te cruzas con un camión solitario en la niebla, no debes mirar dentro de la cabina, porque si lo haces, verás a un hombre que conduce con los ojos en blanco, llevando a los desaparecidos hacia su próximo destino. Nunca me gustó conducir por la Ruta 36 de noche. De día ya era traicionera. Curvas sin barandas, precipicios interminables y pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Pero de madrugada. Esa carretera se transformaba en otra cosa. No eran solo supersticiones de choferes. Había algo real, algo que todos sabíamos pero nadie quería nombrar. Yo trataba de evitarla siempre que podía. Sin embargo, aquella noche no tuve opción. El encargo era urgente. Debía llevar un cargamento de cemento desde Sucre hasta Cochabamba, y la única manera de llegar a tiempo era atravesar ese tramo maldito. Salí poco antes de la medianoche. El camión estaba en buenas condiciones, la carga bien asegurada y el tanque lleno. Nada podía fallar. Pero apenas crucé el desvío hacia la 36, sentí que el aire cambiaba. El viento se detuvo. Ni siquiera los grillos cantaban. El silencio era tan absoluto que hasta el rugido del motor sonaba apagado, como si algo lo estuviera absorbiendo.
A la 1 de la mañana la niebla descendió sin aviso. No era una neblina común, era espesa, pesada, gris oscura. Avanzaba como un río lento que lo cubría todo. Mis faros apenas iluminaban 2 metros adelante. Sentí un nudo en el estómago. Entonces vi las cruces. A cada lado de la carretera aparecieron primero de madera, luego de metal, luego improvisadas con piedras y ramas. Decenas, cientos, todas iluminadas apenas por mis luces. Algunas tenían fotos descoloridas, otras flores marchitas. Eran recordatorios de los que habían muerto en accidentes allí. Pero lo raro era que yo no recordaba haber visto nunca tantas. Era como si hubieran brotado de la tierra solo para esperarme. Seguí conduciendo cada vez más nervioso, y fue cuando apareció la primera sombra. En medio de la niebla sobre la calzada, vi a un hombre. Se quedó quieto, con la cabeza gacha y los brazos caídos. Frené de golpe, pero no hizo ademán de apartarse. Cuando mis faros lo iluminaron me di cuenta de que no tenía rostro. Era solo una piel lisa, estirada, como cera derretida. El corazón me martilló el pecho. Pisé el acelerador y lo atravesé. Sí, lo atravesé. No hubo golpe, no hubo choque. Solo un estremecimiento en el aire, como si hubiera pasado a través de humo denso. Quise convencerme de que era un espejismo, fruto del cansancio. Pero luego aparecieron más. Primero 3, luego 5, luego una multitud. Todos caminando lento por la carretera, sin rostro, con los brazos extendidos hacia mi camión. El parabrisas se llenó de huellas marcadas por manos que no existían. El velocímetro marcaba 100, 120, y sin embargo no los dejaba atrás. Siempre estaban ahí, alrededor, siguiéndome en la niebla. «Detente», dijo una voz. No supe de dónde vino. No había nadie en la cabina. «Detente y llévanos». Sentí un escalofrío recorrerme entero. Miré el retrovisor y casi grité. En la parte trasera del tráiler, sobre el cargamento, había gente sentada. Hombres, mujeres, niños. Todos con la misma cara lisa, sin ojos ni boca. Decenas de ellos. Se mecían al ritmo de mi camión, como si viajaran conmigo desde siempre. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «No están aquí, no están aquí», repetía en voz baja, pero ellos sí estaban. La radio se encendió sola. Un murmullo primero, luego un coro de lamentos. Voces superpuestas, llorando, suplicando, riendo. Subí el volumen al máximo sin querer, intentando taparlas con su propio ruido. Entonces, entre todo ese caos, una voz clara se alzó. «Frena en la curva del kilómetro 66. No quería obedecer. Pero el volante empezó a endurecerse, a girar solo, como si algo invisible me estuviera guiando. La aguja de gasolina descendió de golpe hasta marcar vacío, aunque el tanque estaba lleno. El camión comenzó a perder velocidad. No tuve opción. Cuando llegué al kilómetro 66 lo supe sin dudar. Había un barranco enorme, y en el borde se erguía una cruz negra, más grande que las demás. Frené. El silencio volvió. Por un instante pensé que todo había acabado, que las sombras se habían ido. Pero al girar para mirar la caja del tráiler, vi que estaba vacía. La carga había desaparecido. En su lugar, el espacio estaba lleno de tierra removida, como si alguien hubiera cavado decenas de fosas dentro. Un golpe retumbó en la puerta de mi cabina. Después otro y otro, como si algo estuviera tratando de entrar. «Llévanos». Las voces inundaron mis oídos. El camión entero comenzó a sacudirse como si las manos invisibles lo zarandearan. Yo gritaba, luchaba con el volante, hasta que de pronto, todo se detuvo. Amaneció. El sol golpeaba el parabrisas. La niebla había desaparecido. Estaba solo, estacionado en un claro, con el motor apagado. La carga intacta en la caja, como si nada hubiera pasado. Respiré hondo intentando convencerme de que había sido un sueño. Arranqué el motor y seguí la ruta con el cuerpo temblando.
pero cuando entregué el cargamento en Cochabamba, los obreros me llamaron aparte. Me mostraron uno de los sacos de cemento. Estaba rasgado, y en el interior no había polvo gris, sino huesos pequeños, infantiles. No he vuelto a conducir por la Ruta 36 desde entonces. Algunos colegas me dicen que exagero, que esas cosas no existen, pero cuando los escucho hablar, a veces me fijo en sus retrovisores, y juro que por un instante veo un asiento trasero lleno de pasajeros sin rostro, esperando a que alguien más los lleve al kilómetro 66.